tiempo sé tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas tardes, noches. Gracias por conectarse, gracias por seguir. Veo algunos hermanos ya conectados, les agradezco en verdad. Yo compartí, como les dije al inicio, compartí algo de Armando Anducín sobre lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y muchos hermanos como que en el video que compartí se me confundieron aún más, otros entendieron, porque Armando Anducín está hablando algo muy teológico, muy escatológico y hablaba muy rápido. Y hay cosas que obviamente algunos no entendieron. Voy a tratar de desmenuzar un poquito esas explicaciones sobre lo que está pasando hoy. Obviamente estamos hablando con la iglesia.
con personas y hermanos que han entregado su vida a Cristo, y muchos de ellos recién llegados de la iglesia o ya por años, algunos de ellos ya entienden un lenguaje bíblico, teológico, otros no entienden. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más sencillo y práctico sobre lo que dice la Biblia de estos tiempos. Primero, voy a leerles en el capítulo 8 de Lucas, del Evangelio de San Lucas, en el Nuevo Testamento. Primero, una primera cosa que hay que en el Evangelio de San Lucas, del capítulo 8, versículo 9, Jesús acababa de hablar sobre las parábolas del sembrador, o sea, una historia sobre algo que quería enseñar, una ilustración verbal. Entonces, luego de hablar Jesucristo sobre la parábola, en el versículo 8 de Lucas, capítulo 8 de Lucas, versículo 9, dice lo siguiente: y sus discípulos se preguntaron, diciendo, ¿qué significa esto? Y Jesús les dijo, en el versículo 10, dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, el Señor a propósito en ciertas ocasiones enseñaba de una forma muy complicada. Para nosotros, los que ya tenemos el conocimiento, los que hemos entregado nuestra fe a Jesucristo y hemos tenido el Espíritu Santo dentro, en cierta manera se hace más fácil aceptar más que entender. Aceptamos la palabra y luego el segundo paso, que es entenderla mediante el estudio, escudriñando, ¿no? Y a Jesús les dice a los primeros, la parábola, hay doctrinas y hay enseñanzas de Jesucristo por medio de Él, sus apóstoles y sus profetas, de que no son muy fáciles de entender para los otros, porque dice, a ustedes les estoy explicando, dando desmenuzado, pero a otros estoy dando por parábola, para que en verdad lo entiendan. Y yo creo, y entiendo esto, que Jesucristo quería primero que entiendan lo que es Dios y quién era Cristo, antes de tener un conocimiento extremo y profundo de la palabra. ¿De qué nos sirve saber escatología, que es la ciencia del futuro, de la explicación de la profecía? ¿Para qué la gente quiere saber eso si no han dado el primer paso de inclinarse a Jesucristo y reconocerlo como el Dios, como el Salvador? ¿Para qué Jesucristo es muy claro en esto? Dice, a ustedes les manifiesto, en el versículo 9 les dice, en el 10 dice, a ustedes les doy explicando el misterio, lo oculto, pero a los otros no, es para que no vean y no entiendan, aunque vean y escuchen, porque Jesús y tanto el Padre como el Hijo estaban empeñados en que primero la gente entienda quién es Dios y quién era Cristo Jesús y qué vino a hacer. No sirve de nada, repito, no sirve de nada que la gente comience a estudiar o que se le esté dando desmenuzada la escatología si primero no han entendido que son pecadores. Hay un juicio de parte de Dios para aquel que no quiere saber nada de Dios y que necesitan un Salvador para ese juicio. Y Jesucristo primero quería que las personas entiendan de que Él es el Salvador, que Él es Dios, el que iba a pagar el precio del pecado de la humanidad. Eso es primero para todos, que entendamos que necesitamos un Salvador, y ese es Jesucristo, porque mi pecado, mi culpa, va a tener que tener una sentencia. Apartado de Dios eternamente, en un lugar que Dios ha creado para Satanás y sus demonios, pero que el ser humano ha preferido ir allá. Entonces Jesús primero quiere que entendamos, o que la gente entienda, que primero es Jesucristo, antes de entender escatologías, entender Apocalipsis, entender lo que está pasando. Antes que eso, Jesús mismo les dice en el versículo 10 de Lucas 8, primero entiendan esto, quién soy yo y qué quiero con ustedes y qué tengo para ustedes. Entonces el primer punto es ese. No todo el mundo va a entender escatología, no todo el mundo va a entender Biblia, ni las profecías bíblicas no la van a entender, está cegado para ellos, porque Dios quiere primero que conozcan a Jesucristo, su Hijo. En el video que les dije que subí de Armando Anlucín, creo que se llama, sobre esto de lo que estamos viendo ahora, él hablaba muchas cosas que yo quiero tratar de explicar ahora, porque muchos no entendieron. Primero, en ninguna parte de la Biblia está coronavirus. Hermano, en ninguna parte. O sea, hay mucha gente que está buscando y rebuscando esto del coronavirus en la Biblia, y lo siento encontrar.
Y están usando pasajes del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, están palabras, están usando versículos, incluso de Apocalipsis, para tratar de justificar, o sea, coger un versículo de la Biblia, cogerlo y amoldarlo y encajarlo a lo que estamos viendo hoy. Hermanos, no funciona así el estudio bíblico, no funciona así la Biblia. Debemos entender desde que cuando Cristo vino, hizo su ministerio y se fue al cielo a preparar la morada para nosotros, quedó la iglesia local establecida por un gran tiempo. Llevamos 2000 años viviendo como iglesia local en varias partes del mundo. Pero debemos entender, en Mateo 24 y en Lucas también está hablando sobre estos últimos tiempos, en los cuales estamos muy serios y muy convencidos de que estos son los últimos tiempos. Pero las señales del fin las hemos venido viviendo ya 2000 años. Y quiero un poco desmenuzar esto, porque en Mateo 24, que es el capítulo que se está volviendo de moda después del Salmo 91, Mateo 24 es algo que están queriendo usar, pero quieren meter el coronavirus aquí en estos versículos y no lo vas a encontrar. No vas a encontrar en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo nada que diga coronavirus, ni lo que estamos viendo hoy. Es más, alguien compartió en un grupo de los que tenemos en las iglesias sobre un hombre que dijo que este es el jinete de la muerte que está haciendo ya su trabajo. Tremendo error, porque todos esos acontecimientos, especialmente de los jinetes del Apocalipsis, los 4 caballos del Apocalipsis, es después de que la iglesia ya desaparezca, no estemos acá. Vamos desmenuzando poco a poco. Primero, ya vimos en Lucas cuando Jesús les dice a los apóstoles el misterio, en parábolas, para que la gente mismo no entienda, porque Dios quiere primero que entiendan quién es Cristo, luego la escatología. Pero antes de ir a Mateo 24, vamos a Lucas, por favor. Vamos a Lucas 21, que también está haciendo referencia a lo de Mateo 24. Jesús sale del templo haciendo ver que el templo va a ser destruido, que el templo no va a quedar ni una piedra en ese templo después de lo que la viuda puso dinero. Y eso ocurrió después, 60, 70 años, no recuerdo, después de Cristo, fue que el templo fue destruido. Hasta el día de hoy solamente hay un muro que queda del templo, y ese muro se llama el muro de los lamentos, porque el pueblo de Israel va a ese muro a lamentar y a pedirle a Dios que Dios les entregue la otra parte, lo que está atrás, ocupado por los musulmanes el día de hoy, que es la propiedad donde antes era el templo. Y solo hay un muro, y están ahí orando y clamándole a Dios que les devuelva esa otra parte. Pues se llama muro de los lamentos. Y en Lucas capítulo 21, después de estas cosas, de lo que está diciendo Jesús de que van a destruir el templo, en el versículo 7, en Lucas 7, dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Aquí en Lucas hay dos preguntas, pero en Mateo, narra la misma historia, hay 3 preguntas que le están haciendo. Por ejemplo, en Mateo 24, versículo: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Primera pregunta, porque él acaba de decir que van a destruir el templo. Primera pregunta, dime cuándo serán estas cosas. La segunda pregunta dice en el versículo 3 siguiendo: ¿y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y la tercera pregunta dice, y del fin del siglo. Son 3 preguntas diferentes en periodos diferentes. La primera fue el templo que fue destruido. La segunda dice, ¿qué señales tendremos de tu venida? Y la tercera pregunta, ¿cuándo es el fin de todo, de los siglos? O sea, ¿cuándo es el fin del mundo? Hermanos, lo que estamos viviendo hoy, con esto del coronavirus que nos tiene confinados en casa, en cuarentena, y que están muriendo miles de personas en el mundo, esto no es la introducción para el fin del mundo. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Esto no es la introducción. Esto, lo que estamos viendo hoy, que hemos venido viviendo por siglos. Rumores de guerra. Ya ha habido 2 guerras mundiales y comenzando este año hubo el rumor de casi una tercera. Pero eso no es la introducción para el fin del mundo, del fin del siglo. Esa pregunta es para después. Esto que estamos viviendo hoy es las señales que nos preparan
para un posible regreso eminente de Jesucristo lo más pronto posible. Entonces, esto más bien que estamos viendo hoy, y hemos vivido por siglos, tantos terremotos, tantas guerras, tantas pestes que se están repitiendo, lo que sí te puedo decir es que están cada vez más continuas, pero esto no es lo que nos prepara para el fin del mundo. Antes de que venga el fin del siglo, el fin del mundo, como está en Mateo 24, Jesús dice, deben ocurrir muchas cosas. Entre el fin del mundo, regresemos para atrás, antes de esto tiene que haber la venida de Jesucristo. Y aquí es donde la Biblia dice que son 7 años de gran tribulación y todo un poco de cosas. Entonces, aquí que es la venida de Jesucristo, para atrás, ahora estamos más o menos ingresando a este periodo, donde va a haber el acontecimiento de que Cristo venga para tomar su iglesia, como dice en la carta de Tesalonicenses. El rapto que muchos están hablando, el arrebatamiento de su iglesia. Cristo viene por los suyos y se los lleva. Y de ahí comienza pues esa introducción al fin del mundo, que son 7 años de tribulación y gran tribulación, donde hay muchas cosas tan terribles como en Apocalipsis dice que habrá una cuarta parte de la población que morirá. Hermanos, el coronavirus no tiene nada que ver con eso. Algo que decía el Don Cien que es muy interesante. Hoy estamos sobre los 7,000 millones de seres humanos en la Tierra. Digamos 8,000 millones, redondeemos para hacer un cálculo más rápido. 8,000 millones de seres humanos en la Tierra, casi 8,000 millones. Si decimos que, si fuera el caballo, como dice el jinete del Apocalipsis de la muerte, dice que una cuarta parte de la humanidad morirá. Hermanos, no hablamos de 8,000 millones de seres humanos, la cuarta parte hablamos de 2,000. No hablamos de 2,000 seres humanos, no hablamos de 200,000, no hablamos de 2 millones de seres humanos. Apocalipsis dice que 2,000, dice que es la cuarta parte, 2,000 millones de seres humanos. No estamos llegando a eso con el coronavirus, no tiene nada que ver con eso. Entonces, eso es un tema muy aparte de lo que estamos viendo hoy. Entonces, en las preguntas que le hicieron a Jesucristo, primero, ¿cuándo ocurrirá esto sobre el templo que Jesús estaba hablando que destruyeron? La segunda pregunta es, ¿qué señales tendremos de tu venida? Y la tercera es, ¿cuándo será el fin de los siglos, el fin del mundo? Entonces, lo que estamos viendo hoy no tiene nada que ver con el fin del mundo ni el fin de los siglos. Lo que estamos viendo hoy sí es una preparación para la iglesia que nos abre el camino, lo que está ocurriendo hoy, abre el camino al anticristo. Eso sí podremos decirlo. Nos prepara para ese día hermoso que es Jesucristo viniendo a llevarse a su iglesia, como dice Tesalonicenses. Y voy a leerlo por si acaso alguno no lo haya leído. La primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, los que murieron esperando a Jesucristo, creyendo en Cristo, esperando y creyendo en la salvación. Ellos dicen que van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivamos, dicen que los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Significa que Él todavía no toca tierra. Entonces, primera cosa, hay gente que está usando esto para decir que el coronavirus está en la Biblia. No está en la Biblia el coronavirus, hermanos. No existe esto en coronavirus. Lo que estamos viendo hoy, como la misma Biblia dice, es una preparación. Son esos dolorcitos de parto. Todavía no es el parto. Todavía no llega Cristo y todavía no es el fin del mundo. Esto nos prepara, nos da una bandera de alerta que sí estamos entrando a ese periodo. Vamos otra vez con Lucas, capítulo 21, donde le preguntaron al maestro. En Lucas capítulo 21, versículo 7, dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Versículo 8, y entonces dijo: mirad que no seáis engañados, como está pasando hoy. Pero, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Cristo está diciendo: no sean engañados, no permitan que les engañen, porque habrán muchos que digan: yo soy el Cristo. No está diciendo: yo soy Jesús.
Yo soy el Cristo. Cristo en griego es lo mismo que Mesías en el hebreo, es decir, el ungido, el Salvador. Entonces vendrán muchos a hacerse pasar por salvadores, por el ungidos de Dios. Entonces ahí dice, y ellos dirán, es el fin del mundo, pero no lo sigan, no les crean. Versículo 9, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces estamos hablando de que el fin del mundo, aunque escuchemos guerras, rumores de guerra, aunque haya muchos que se hagan pasar por salvadores, aún el fin del mundo no es, porque deben ocurrir estas cosas primero, pero el fin no viene inmediatamente, dice el versículo 9. Para los que recién se conectan, no sé si haya preguntas de repente, pero bueno, más adelante voy a tratar de responder. Para los que recién se conectan, estamos en Lucas 21, versículo 10. Continuamos. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, dice, y reinos contra reinos, y habrá grandes terremotos. Hermanos, todavía no hemos llegado a eso sobre una tercera guerra mundial. Y las otras dos guerras mundiales que se les ha llamado no están globalizadas. En la Segunda Guerra Mundial ni siquiera hubieron personas que se enteraron en el mundo que era una guerra mundial. Entonces ya no hemos hablado de esto. No estamos. Lo que hemos vivido, guerras y guerras en estos últimos siglos, no tiene nada que ver con este periodo que ocurrirá después de que la iglesia de Cristo sea llevada por su dueño. Versículo 11. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Corrobora esto con Mateo 24, que en los tiempos, cuando ya la iglesia no esté, y está ahí la gran persecución de los 7 años, que dice Apocalipsis, ahí es donde se cumple Apocalipsis. Apocalipsis es cuando ya la iglesia no esté, cuando ya la iglesia se haya ido. Ahí comienza a ejecutarse lo más tenebroso, lo que algunos hablan mucho de estas cosas de Apocalipsis. Todavía no estamos en la ejecución de Apocalipsis. Estamos en una introducción en los dolores de parto, pero aún no estamos en Apocalipsis, hermanos. Tengan cuidado. Y vuelvo y repito, con esto de la coronavirus no tiene nada que ver con Apocalipsis todavía. Y dice, y en esta temporada, o sea, después de que no estemos, habrá una gran ocasión, mientras estén presos, llevados donde los gobernantes, habrá oportunidad de predicar. En el mismo libro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustias y las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice, desfallecimiento de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque la potencia de los cielos está conmovida. Hoy, especialmente hoy, vemos en todo el mundo que el ser humano, especialmente nuestros, como les llaman, nuestros héroes sin capa, que están en área médica, están desfalleciendo, están desmayando, están desanimados, están echando algunos la toalla porque no avanzan a salvar más vidas con este coronavirus. Pero aunque esto esté ocurriendo virtualmente en el mundo, no tiene nada que ver todavía con Apocalipsis. Lo que está pasando hoy todavía no es nada comparado con lo que va a sufrir la humanidad que rechaza a Dios en los tiempos de Apocalipsis. Ese es el punto que nos preocupa a los cristianos. Versículo 22, nos preocupa a la gente que no quiere, a pesar de todo, inclinarse ante el Señor, y en vez de levantar sus manos para pedirle guía y sustento, más bien levantan un puño para reclamarles. Versículo 27 de Lucas 21. Entonces verán al Hijo del Hombre. Luego de que acontezca esto, otra vez volvamos. La iglesia se va con Cristo, vienen los 7 años de tribulación. Aquí es donde está Apocalipsis hablando. En el versículo 27, luego de todo esto, que hay pestilencias y todo esto que sufrirá la humanidad cuando no estemos en la iglesia. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca. Hablando a los que van a creer en esta época, no la nuestra, en esa época. 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera de todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Esto es algo que debemos entender. Y para explicar este versículo voy a continuar primero con el 31. Así también vosotros, cuando veáis que sucede estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto, cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando Jesucristo habló de esto, de que no va a pasar esta generación hasta que acontezca todo esto, miren esa higuera cuando ya está floreciendo, es porque el verano está llegando, va a dar fruto. Estas cosas hay que entenderlas. No está hablando de la generación de esta generación de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, Alducino estaba explicando en el video que compartí que confundió a muchos. Según Salmos 91, según también en ciertas enseñanzas de la Biblia en el Nuevo Testamento, y según lógica o sentido común de nuestra generación, una generación está entre 80 y 90 años. Se considera eso como una generación. Entre los 80 y 90 años de vida. Es una generación. Se puede globalizar en ese concepto. Sí, cuando se constituyó Israel, que fue el 14 de mayo del 48, y Israel antes del 14 de mayo del 48 no existía como una nación, una república, un pueblo independiente, una nación con territorio fijo, no existía. Antes del 14 de mayo del 48 existía el pueblo hebreo, o los judíos, que no está correctamente dicho. Israel está conformada de todas las tribus, entre ellos judíos, benjamitas, todos ellos. Entonces son 12 tribus que conforman la nación de Israel. Pero antes de que existiera Israel, se les conocía a ellos por su fundador Abraham como hebreo. Entonces, desde que Jesucristo se fue, destruyeron el templo, Israel se esparció por muchas partes de Europa y Grecia y tantas partes del Oriente, que abandonaron su tierra, su territorio, y dejó de existir por 1400, 1500, más de 1500 años. Dejó de existir como nación, como un pueblo reconocido, como una república reconocida, independiente. Dejó de existir. El 14 de mayo del 48 se reconoce, se establece en el territorio antiguo donde existía más de 1500 años atrás, bíblicamente, Israel, se le reconoce ahora como una nación independiente, real, Israel. Entonces, si decimos desde esa época, desde el 48 que se estableció Israel como pueblo, ahora decimos que comienza una nueva generación, porque había el pueblo hebreo esparcido por todo el mundo, pero no había la nación de Israel hasta el 48. Ahora, ahí comienza a nacer un nuevo Israel, como nación constituida. Incluso a 24 horas después ya estaba un diario publicado en hebreo. Mantuvieron su idioma, sus costumbres y todo, aunque estaban dispersos. Entonces comienza ahí en el 48 una nueva nación llamada Israel. Ahora comienza una nueva generación para Israel, para los judíos, para los levitas, para todo el pueblo hebreo en general. Ahora, si calculamos unos 80, 90 años que dura una generación, entonces podríamos decir que desde que el 48 comenzó una higuera otra vez a crecer, como dice Jesucristo, de cierto os digo en el versículo 32, que no pasará esta generación, hablando de la nueva higuera de Israel, que no pasará esa generación, dice, sin que todo esto acontezca. Entonces, por eso es que algunos nos atrevemos a decir, ni Jesucristo sabía cuándo regresaba a él, pero algunos nos atrevemos a decir, por cálculo humano se puede decir, desde que nació Israel, tiene que haber una generación, y antes de que termine esa generación, o sea, desde el 48 hasta el día de hoy, estamos entre los 78, 80 años de esa generación. Entonces, antes de que termine esa generación, va a acontecer todo esto. Por eso es que muchos decimos, estamos en los últimos tiempos. Estamos ya en los últimos tiempos, donde Jesucristo está por regresar por nosotros y a llevar a todo aquel que ha entregado su vida a Él.
Porque antes de que termine esa generación, antes de que los que comenzaron y restablecieron Israel, toda esa generación, 80, 90 años, antes de que termine esa generación, va a pasar muchas cosas. Ahora, volvamos a recapitulizar todo esto. Jesús les dice a sus apóstoles, hay cosas que les hablamos en parábolas para que los que no quieren, aún no me conocen, no entiendan, como leímos en Lucas 8. 2. Luego de esto hay un periodo donde Jesucristo viene por su iglesia, luego vienen 7 años y al final comienza ya después de la gran tribulación, el fin de los siglos. Cuando le preguntan a Jesucristo en Mateo 24 y en Lucas también está registrado 21, le hacen esas 3 preguntas. La primera es sobre el templo que dijo que van a destruir, ya se cumplió eso. La segunda es las señales de tu venida, eso es lo que estamos viendo ahora. Señales, hay mucha presión, la iglesia está ahora más unida que nunca, se está predicando, pero no estamos todavía en la respuesta a la tercera pregunta, entrando al fin del mundo. Lo que estamos viendo hoy, estamos entrando a ese periodo del regreso de Jesucristo, no estamos entrando al periodo del fin del mundo, como algunos están pretendiendo mezclar, están metiendo Biblia para justificar su concepto. A veces quiero pensar que están usando Jeremías, Isaías y todo eso como para asustar a la gente para que se entregue su vida a Cristo, ¿no? Diciendo que el coronavirus está en la Biblia. Pero no es la forma correcta de mostrar a la gente quién es Cristo. La salvación de nuestras vidas, la vida eterna, no viene por el miedo de ir al infierno. La salvación no viene porque me conmovió una canción bonita o porque estoy asustado del coronavirus, que si salgo voy a morir. La salvación no viene por ese medio. La salvación viene porque en nuestra cabeza entendemos y aceptamos de que Dios está ahí, existe, y yo creo y le voy a pedir perdón porque lo he dejado fuera de mi vida. Creo y acepto que Dios está ahí y que soy un pecador, que merezco estar lejos de él eternamente. Mira el concepto de salvación. Entonces yo reconozco que Dios está ahí y que yo no merezco estar ni oportunidad de estar con él en el cielo porque soy pecador. Entonces creo y reconozco y acepto el hecho de que, y la historia lo determina, de que Dios se humanizó, se entró en el vientre de María, se formó, ahora es un hombre, hace 2000 años, y vino, y creo que Jesucristo, el de 2000 años, el que lo mataron en la cruz, él es Dios hecho hombre. Mira el segundo concepto. Entonces, entiendo, creo, acepto. Entiendo, creo, acepto. Entiendo, creo, acepto. Dios está ahí, lo he dejado fuera de mi vida, soy un pecador, la paga del pecado es muerte, voy a estar eternamente lejos de él, necesito a alguien que me salve. Ahora, Cristo es el único. Entonces, la salvación, como les dije, no es por el miedo al coronavirus, no es por el miedo que vamos a cumplir el Apocalipsis, no es por eso. Así que, si usted está tratando de llevar a la gente a Jesucristo con miedo, está equivocado, así no funciona esto. La gente debe entender de que Dios le ama tanto, tanto, que mandó aquel cuerpo que se formó a Jesucristo, su único hijo, a la cruz para morir, y con esa muerte pagó el precio de todas las personas sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando la gente va a Jesucristo diciendo: Jesús, tú eres Dios, perdóname por haberte echado fuera de mi vida por tantos años, soy un pecador, me arrepiento, perdóname, entra en mi vida, cambia mi corazón, ayúdame a servirte, ayúdame a estar listo para llevar a más gente a tus pies, porque tú eres Dios. Tercer punto, aceptar y declarar con la boca de que Jesús es Dios. Ahora, recién ahí estamos diciendo que una persona es salva. Así que si muchas personas están pretendiendo evangelizar con miedo y temor de que se van al infierno, que se van a quemar, eso es una motivación equivocada. Y todo lo que nace, todo lo loable que una persona puede hacer con la motivación equivocada termina en desastre. Es por eso que la gente termina rechazando el evangelio, porque la gente viene a acusarlos, a meterles miedo. Y mucha gente que ha dicho: Jesús entra en mi vida por miedo al infierno, creo yo que no está alcanzando salvación, porque no está reconociendo lo elemental. Soy pecador, Dios está ahí, igual al infierno, necesito un salvador, y el único que me puede salvar es Cristo hecho hombre. Jesucristo es Dios. Ahora me inclino ante Jesucristo, porque Él es Dios. Ahora estamos hablando de la doctrina de la salvación correctamente. Pasando de ese punto, volviendo a los días que estamos viendo hoy, como les dije,
Es una motivación equivocada usar versículos de la Biblia fuera de contexto para meter coronavirus y tratar de evangelizar a la gente. No funciona así, está mal. Y encima que estás cometiendo un pecado gravísimo de manipular la Biblia. Cada versículo de la Biblia, especialmente esos versículos que parecen aislados, cada versículo de la Biblia debe estar completamente iluminado con toda la Biblia. O sea, a la luz de toda la Biblia es que se interpreta ciertos versículos que parecen que nos confunden. Entonces debemos entender que la Biblia se interpreta con la Biblia. Y si no estás respaldado un versículo con el resto de la Biblia, es un versículo que está siendo manipulado, usado fuera de contexto. Ahora, volvemos a Lucas capítulo 21. Donde Jesús estaba diciendo en el versículo 31, así que vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de los cielos. Ya hablamos que es desde que comenzó Israel a funcionar como nación independiente. Ojo, algo muy interesante. Israel vino en el 48, en 1948, a formarse como una nación independiente, ya establecida, reconocida como pueblo, pero no vino el Israel convertido. O sea, vino un Israel reconocido como nación, como etnia, pero no vino reconocido como un pueblo convertido a Dios. Aunque el día de hoy todavía se mantengan en la ley y lean la Torah y de los 5 primeros días de la Biblia no pasen y reconozcan a Dios y vivan la Shema, que soy Jehová uno solo es, aunque hablen en el nombre de Dios, no es un pueblo convertido, todavía no es un pueblo israelita convertido. Es un pueblo que se convirtió en nación, reconocido desde el 14 de mayo del 48, pero no es una nación convertida a Jesucristo. Eso será, entonces, antes de que inicie Apocalipsis, vendrán algunas señales que ya las hemos visto, pero no es el Apocalipsis, no es el fin del mundo. Lo que estamos viendo hoy es solamente una preparación al regreso de Cristo por su iglesia. Luego Cristo, después de 7 años, vendrá y ahora sí será el fin de los siglos. Así que si usted ha entregado su vida a Cristo, le ha dicho: Jesús, tú eres mi Dios, mi Salvador, necesito un Salvador, que haya sido por la motivación correcta, que haya sido porque sabe y ha aceptado el hecho de que es pecador y necesita un Salvador, no por miedo a la muerte, no por miedo al apocalipsis, no por miedo al infierno. Hermanos, no sirve de nada declarar que Cristo es el Señor si en nuestro corazón no nos hemos arrepentido de haberlo hecho a un lado de nuestra vida. No sirve de nada conocer y preguntarme sobre profecías si no hemos inclinado ante Jesucristo diciéndole: tú eres Dios y mi Salvador, entra en mi vida y mi corazón. No sirve de nada saber todo eso si primero no nos hemos inclinado delante de Jesucristo. Y 3, lo coronavirus y todo lo que estamos viendo hoy no tiene nada que ver con el Apocalipsis todavía. El Apocalipsis no ha comenzado. Tranquilos por ese lado. Preocupémonos de que la gente que amamos todavía no conoce el amor de Dios a través de Jesucristo. Eso es primero. Lo que nos compete hoy es resistir, orar y predicar sobre el verdadero amor de Dios, que es la salvación, no la condenación. Tengan cuidado porque estamos usando mal el evangelismo hoy en día. Tenemos que hablar sobre el verdadero amor de Dios a través de Jesucristo, que es la salvación, no la condenación. Hermanos, tengamos cuidado. Hoy hablemos de que hay oportunidad de salvación por medio de Jesucristo, de nuestros pecados, de una condenación de estar lejos de Dios eternamente. Y el resto pues dejemos a Dios ser Dios en todo lo que está pasando. Y que esto que estamos viendo hoy solamente sea una forma de agarrar fuerzas para poder nosotros pues esperar el regreso de Jesucristo, agarrar fuerzas para poder meternos más en la palabra y predicar el evangelio. Sobre el coronavirus, hermanos, lo que está matando a la gente, en verdad, es la angustia, no el virus. Así que tengamos cuidado. Lo que está matando a la gente es la angustia y el orgullo, la prepotencia, el no acatar las disposiciones de cuidarnos y cuidar a la gente que nos rodea. Eso es lo que en verdad está matando a la gente, no el virus en sí. Es la irresponsabilidad, es la falta de ayuda, de pensar en el prójimo. Eso es lo que está matando. Y la angustia, no el virus en sí. Usted no pruebe a nada a nadie, simplemente espere en casa, esto va a pasar. Ore mucho al Señor y cuidado con la angustia. Lo que ya ha pasado a algunos de mis hermanos y va a pasar con otros es de que estamos sufriendo esa fiebre de campaña que se llama.
La fiebre de campaña es algo que te da un cansancio, fatiga, angustia y fiebre incluso, y dolor de cuello, espalda, estrés, que no puedes ni respirar, pero no es coronavirus, es este confinamiento, es la cuarentena, es la fiebre de campaña que se llama, que es el hecho de estar encerrado tanto tiempo y la incertidumbre de qué vamos a hacer, qué vamos a pasar. Eso es lo que en verdad puede enfermarte. Y esto te dará fiebre un día o dos, dolor de espalda un par de días, luego estarás bien, así que tranquilo. Seamos prudentes, porque lo que está matando afuera es la imprudencia y la angustia. Tranquilos, que tu fe esté estable, no dejes que la angustia pueda. Todas las personas están sufriendo lo mismo, todas las personas han sufrido angustia, todas las personas han sufrido días de dolor, todas las personas han tenido problemas, es por el estrés, la angustia, que esta generación no ha estado nunca preparada para esto, así que tranquilo, es normal lo que está pasando, no se deben preocupar demasiado. Les agradezco mucho por la compañía. No nos sentimos solos con mi familia porque sabemos que ustedes están en oración conectados con nosotros. Gracias por todo y métanle ganas y esperemos. Resista un poco más, solamente resiste, métele ganas, ora mucho y oren por todos los hermanos y amigos que están trabajando en el área médica para que puedan salir ilesos de esto. Listo. Gracias, me despido y cuidado con la cuarentena porque algunos vamos a experimentar estrés en la casa y quizá por ahí uno que otro vaya a discutir con sus hijos o su esposa, su esposo, pero tranquilos que eso es normal, tranquilos. Y traten de reconciliarse, traten de refrescarse, lean, estudien, hagan ejercicio en casa, porque el confinamiento, la angustia, el estrés les puede afectar más que el mismo virus afuera. Dios les guarde, será hasta la próxima, los quiero, nos vemos pronto.